Muchas gracias por venir a este tercer ciclo, si no me equivoco, de las charlas de filosofía sobre Grecia. Este año vamos a hablar sobre algunas figuras especiales que se me ha ocurrido elegir sobre el tema del sabio en Grecia. Luego voy a explicar en qué consiste esto. Pero yo creo que este año, antes de hablar de ninguno de los temas elegidos, merece la pena hacer un pequeño recordatorio de que es el 200 aniversario de la liberación de Grecia moderna con respecto a los turcos. Yo creo que no solamente es un aniversario sin más, que un país se libere y logre la independencia, sino que es que yo creo que tenemos que recordar una cosa que a mi modo de ver es fundamental, y es que fueron los griegos, en concreto Atenas, quienes propusieron como modelo de vida, y ellos además vivían así dentro de su imaginario colectivo, la idea de libertad como principio fundamental de su propia historia. Y cuando ellos narraban, por ejemplo, los historiadores o los teóricos y los oradores en los discursos fúnebres de la historia de la propia Grecia, narraban su historia siempre bajo el lema de la libertad. Entonces, a mi modo de ver, es una especie de paradoja de la historia el que el país que a los europeos ha enseñado la afición por la libertad haya vivido de alguna forma sometido durante 400 años. La historia tiene, a mi modo de ver, ciertas tragedias, ciertas grandezas, pero yo creo que siempre es sorprendente. Yo creo que merecía la pena este año recordar este hecho, que creo que es fundamental en la historia no solamente de la Grecia contemporánea, sino también, digamos, en toda la mentalidad europea. En Grecia, como en todas las sociedades, hay ciertos modelos de vida que son los priorizados por la sociedad. Probablemente en nuestra sociedad actual es el banquero, antes ha sido el empresario, en la Edad Media fue el monje, en el mundo de la India antigua fue el eremita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en Grecia hay tres grandes modelos de vida. Uno es el político, es decir, el hombre dedicado a las tareas de la sociedad y a las tareas de la solución de problemas de la comunidad, cuyo prototipo, por así decirlo, ha pasado a la historia, es Pericles, por así decirlo, ¿no? Hay otros muchos, pero sería el núcleo realmente del político griego. Otro es el guerrero. El guerrero, pensar, por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles es el gran guerrero, hay otros muchos tipos de guerrero, pero sería el prototipo. Pero a mi modo de ver hay un tercer modelo, que es el dominante, que es el modelo del sabio. ¿Por qué es el dominante? Porque, por ejemplo, el modelo del guerrero está limitado a un tipo de sociedad griega, que es la sociedad arcaica hasta el siglo V a.C. aproximadamente, no vamos a entrar en pequeños detalles, y que es el que da el modelo de vida, los valores a promover dentro de esa sociedad. El político también es un modelo importante, pero tiene relativamente sus fechas de caducidad, y es que cuando Alejandro rompe el esquema de la ciudad-estado, el político se convierte realmente en un emperador, se convierte prácticamente en un tirano en el sentido peor del término. Y en cambio, la idea del sabio abarca a todos estos. Por ejemplo, los pitagóricos consideran que Ulises, que Pericles son sabios, Aquiles son realmente sabios, y el político por descontado, pero es que llaman sabios a los médicos destacados. Hipócrates, Galeno, todos los que quieren ensalzarles les llaman un sabio. ¿Qué entienden en Grecia por sabios? Recordar que el término griego para sabios ha pasado ya a nuestra terminología. Sofos
tiene poco que ver con lo que nosotros entendemos por sabio. Nosotros normalmente en la vida cotidiana entendemos por sabio un individuo que tiene una cantidad de conocimientos de tipo biológico, de tipo físico, o históricos, o literarios, o de cualquier otro tipo de las ramas de la ciencia. En Grecia, un sofos es una persona útil a la comunidad precisamente por los conocimientos que tiene. Y puede ser un arquitecto, puede ser un médico, puede ser un político o puede no ser un político. Ese es un sofos. Entonces, a mi modo de ver, cuando un griego elogia a una persona como sabia, está diciendo no solo que tiene conocimientos determinados en un campo o en campos muy amplios, sino sobre todo que sus conocimientos son útiles a la comunidad. Bueno, entonces yo he elegido varias figuras que a mí me parecen significativas del mundo griego, pero no están todas. Es decir, hay muchísimos más sabios, y este año quisiera hablar de Aspasia de Mileto, hablaré también de Sócrates, hablaremos también de Epicuro y finalmente de Hipatia. Algunas de estas figuras son muy conocidas históricamente, o por lo menos han pasado en la cultura popular, el caso de Sócrates, el Epicuro también, pero de una manera muy sesgada. Aspasia suena algo y siempre se la relaciona con Pericles, y la Hipatia, afortunadamente, a través de una película de España que está bastante bien documentada, la Hipatia era la matemática de Alejandría. Bueno, han sido figuras al azar, podríamos haber elegido otras, Pitágoras, Posidonio, en fin. Yo creo que todas las figuras de las que vamos a hablar son consideradas sabias y, insisto, no están todas las figuras sabias de Grecia, ni siquiera aproximadamente. Espero que cada una de ellas dé juego para algunos aspectos del mundo antiguo, del mundo griego antiguo, y explotarlas y utilizarlas en ese sentido. ¿Quién es Aspasia? Aspasia, recordar que es de Mileto, y normalmente Aspasia se la asocia siempre con Pericles. Aspasia sería la querida, la concubina, la amada, la mujer de Pericles. Yo creo que este es un error de bulto. Esto es un error de bulto, no porque Aspasia no estuviera conexionada con Pericles, sino porque Aspasia era una mujer conocida antes de ponerse en conexión con Pericles. Este es el núcleo de la cuestión. Dicho de otra forma, Aspasia es una mujer que tiene interés propio independientemente de su vida con Pericles. Cuando se une a Pericles, automáticamente su valor se multiplica, porque Pericles sabe realmente explotar en el mejor de los sentidos lo que esta mujer hace, y a través de Pericles nos ha llegado a nosotros el conocimiento de Aspasia, eso es verdad, pero a mí me interesa subrayar muchísimo que Aspasia no es mujer de nadie. Aspasia es de Mileto, y como tal voy a intentar en esta charla ver cuál es el significado histórico de Aspasia dentro del contexto del mundo de Pericles, pero más allá del propio Pericles. Os he traído un texto que yo creo que resume bastante bien la actividad de Aspasia. Aspasia, las fuentes sobre Aspasia no son muchas y son contradictorias, lo mismo que las de Pericles. Pericles hoy ha pasado la historia como un personaje indiscutido, pero en su tiempo tuvo muchos detractores, como también tuvo mucha gente que le elogió. Y a Aspasia le ha ocurrido absolutamente lo mismo, y por lo que nosotros sabemos, a Aspasia, los que elogian a Pericles elogian también a Aspasia, y los que critican a Pericles que critican también a Aspasia. El Plutarco, que es un buen historiador del siglo I después de Cristo, del año 45-50 hasta 120, tiene este resumen hablando precisamente de Pericles, de la vida de Pericles. Vamos a leer eso. Esto es un poco largo,
pero es que da realmente todo lo relativo a la vida de Aspasia. Puesto que al parecer Pericles emprendió las acciones contra Samos por complacer a Aspasia, puede que sea hasta el momento preciso de preguntarnos, a propósito de esta mujer, cuál fue la gran habilidad y capacidad por la que tuvo en sus manos a los políticos más influyentes y por la que proporcionó a los filósofos motivos suficientes para hablar de ella con seriedad y abundancia. Hay acuerdo en que era de origen milesio e hija de Axíoco. Se dice también que, emulando una cierta Targelia de los antiguos jonios, se ganó a los varones más poderosos. Unos dicen que Pericles se interesó por Aspasia por ser mujer sabia y experta en política. En efecto, Sócrates solía visitarla con sus discípulos. Los íntimos la llevaban a sus esposas para que la escuchasen, a pesar de haber estado al frente de una ocupación ni honrada ni respetable, sino educando a muchachas jóvenes que se convertían en heteras. Esquines, por su parte, dice que también Lisicles, el vendedor de corderos, de hombre bajo y vulgar por naturaleza, se convirtió en número uno entre los atenienses, conviviendo con Aspasia tras la muerte de Pericles. En el Menéxeno de Platón, aun cuando la introducción está escrita en tono de humor, hay al menos un punto de verdad histórica, a saber, que esta simple mujer tenía fama de instruir en retórica a muchos atenienses. Parece, sin embargo, que la inclinación de Pericles era más bien de naturaleza erótica, pues éste tenía una esposa apropiada a su linaje, casada antes con Hipónico, del que había engendrado antes a Calias el Rico. También engendró con Pericles a Jantipo y Páralo. Después, no siéndoles la convivencia grata, la entregó a otro con el consentimiento de ella, mientras él, tomando a Aspasia, la amó de manera especial. Pues al salir como al volver del ágora, que cuentan que cada día la abrazaba y besaba dulcemente. En las comedias se la llama Nueva Unfale y Deyanira y también Hera. Cratino públicamente la llamó concubina en estos versos: impudicia le engendra Hera Aspasia, concubina con cara de perro. Se dice que Aspasia llegó a ser nombrada y famosa hasta el punto de que el propio Ciro... En fin. Por estas mismas fechas, Aspasia fue sometida a un proceso de impiedad, siendo acusador el poeta cómico Hermipo y acusándola además de recibir para Pericles a mujeres libres en su casa, mientras Diopites redactó un decreto para denunciar a los que no creían en las cosas divinas y a los que enseñaban teorías sobre los fenómenos celestes, tratando de sembrar la sospecha contra Pericles a través de Anaxágoras. Pericles imploró el perdón para Aspasia, derramando por ella muchas lágrimas durante todo el proceso y suplicando a los jueces, mientras que, temiendo por Anaxágoras, lo mandó salir de la ciudad. Este texto tiene muchas cosas que decir, no tienen demasiado interés, pero sí tiene el interés básico, primero, que es Plutarco es en general un historiador de fiar, y en segundo lugar, y sobre todo, porque aquí recoge, yo creo que todas las dimensiones de la actividad de Aspasia. Yo creo que para conocer a Aspasia hay que saber un poco cuál es el momento que está viviendo Atenas. Recuerda que Aspasia nace el año 470 y muere el año 400. Es decir, es estricta contemporánea de Sócrates. Sócrates muere un año después, pero es estricta contemporánea. Y cuando se casa cuando Pericles la llama a vivir consigo, la hace su concubina o su hetera, como dice aquí, es precisamente el año 450 a.C., 450-445, y Pericles muere el año 29. Entonces ella se casa con este Lisicles que al año siguiente. Dicho de otra forma, Pericles, recordar que es el prototipo de los llamados 50 años de paz, la famosa Pentecontecia, 50 años de paz en Atenas,
Y la labor de Pericles es, por un lado, establecer la paz, por otro lado, enriquecer Atenas, por otro lado, embellecer, si se puede decir así, Atenas, con todos los propíleos, el acceso al Partenón, etcétera, etcétera. Y por otro lado también diríamos organizar cierto tipo de colonias que fuesen prototípicas de la nueva mentalidad democrática ateniense. Para esta labor cuenta con numerosos colaboradores. Por ejemplo, para todas las actividades constructivas dentro de Atenas y del puerto, etcétera, cuenta nada menos que con Fidias. Fidias es un gran escultor, pero es el que lleva la marcha de todas las construcciones que hay en torno al Partenón, con Mesicles, etcétera, a sus órdenes. Para las colonias, la construcción de colonias llama nada menos que, por un lado, para el lado político, a Protágoras, al sofista, que era uno de los grandes personajes de aquel momento. Llama también, desde el punto de vista estrictamente urbanístico, a Hipódamo de Mileto, que es también contemporáneo más o menos de estas fechas. Y se rodea Pericles para renovar la mentalidad ateniense de los sofistas, básicamente de dos. Uno no está clasificado como sofista, Anaxágoras, pero convive con ellos, que es Protágoras y Anaxágoras. Entonces, en este ambiente de actualización de la vida griega es donde aparece también Aspasia. La labor de Pericles, a mi modo de ver, es un proceso no solamente de actualización, sino de racionalización de la vida griega, que es lo que representan los sofistas. Mientras que la tradición griega había vivido del linaje, llega un momento en que la sociedad griega no es capaz de sobrevivir con la mentalidad de un guerrero, por así decirlo, con los valores del guerrero, a las nuevas necesidades que la economía ateniense y la economía griega en general tiene. Yo creo que la puesta a punto, digamos, de la sociedad sobre un nuevo eje, no ya sobre el linaje, sino el eje del saber, lo representan los sofistas, que curiosamente también llevan el término sofos en ellos. Ellos mismos se declaran sofistas y Protágoras en el diálogo de Platón dice: yo me declaro ser sofista, le dice a Sócrates, es decir, enseño a la gente a administrar su propio patrimonio y a participar en la vida pública, en las asambleas, defendiendo sus intereses. Esto era un sofista, esto era un sofos, realmente aplicado obviamente a las nuevas necesidades de la sociedad griega. Bueno, entonces, ¿qué papel juega Aspasia en este ambiente? Pues a mi modo de ver sería la sofista de este momento. Es decir, no conocemos nombres de ninguna otras mujeres, pero sí conocemos las actividades de Aspasia y creo que se explican bien si tenemos en cuenta que ella, al convivir con estos sofistas y con el ambiente de Pericles, todo lo que hace se explicaría, a mi modo de ver, estupendamente si tenemos en cuenta que ella supone en el mundo de la mujer la racionalización de la sociedad griega que está llevando a cabo también Pericles y los demás sofistas. Lo digo porque es que las fuentes, como son muy contradictorias, pues no acaban de dar una imagen unitaria de Aspasia. Yo creo que si la consideramos una sofista, da perfectamente la interpretación. Entonces, vamos a ir paso por paso con cada uno de los datos que aquí da Plutarco, comentándolos y ampliándolos. Simplemente. Ya veréis cómo encajan de alguna forma las piezas. Pericles era ya conocido, absolutamente conocido, cuando la llama Aspasia. ¿Pero por qué la llama Aspasia? Precisamente porque Aspasia estaba llevando a cabo una actividad de racionalización de la enseñanza de las mujeres. La mujer tradicional griega era una ignorante, sin más, porque vivía en casa jugando con muñecas
y a los 15 años se casaba con un señor que le había impuesto su familia y la familia de él, que tenía unos 30 años, que ese sí estaba muy bateado en la vida, tanto en la vida sexual y erótica como en la vida política o en la vida profesional, y pasaba de jugar con muñecas a hacerse caso nada menos que de toda la administración doméstica, que en un individuo libre, pues como mínimo tenía 30 o 40 esclavos, como mínimo, y esta mujer tenía que llevar a cabo la actividad, digamos, la dirección de las casas. Las chavalas no sabían prácticamente nada ni de su vida sexual. Si su madre se atrevía a explicarles algo y llegaban a saber algo, y normalmente lo poco que sabían eran a través de alguna criada, alguna esclava que les explicaba. Entonces casarse para una mujer era necesario, era fundamental, porque si no, no podían vivir. Tenían que tener un tutor y al mismo tiempo era un shock. Es decir, era pasar de una vida de niñas de repente a ser dueñas de un hogar y vivir con un individuo con el que no tenían nada en común. Entonces, bueno, ¿cuál es la labor de Aspasia antes de conocer a Pericles? Pues precisamente esto que aquí él llama, dice, les enseñaba, tiene una labor, tenía una escuela de mujeres, Claro, algunos dicen, les enseñaba a heteras, pero es, ojo, que era una hetera en Grecia. En Grecia una hetera podía ser muchas cosas al mismo tiempo. Podía ser una prostituta, pero normalmente de alto standing, no eran prostitutas de estas de andar por la calle, sino eran prostitutas que tenían una cierta educación, pero también eran compañeras de vida de un individuo que podía estar casado o no casado. Normalmente podían estar casados. A mí me recuerda esta costumbre mucho a costumbres muy posteriores del mundo musulmán y cristiano. En el siglo XII, en el siglo XI, en el siglo XII, en el siglo XIII, los príncipes cristianos, por ejemplo, de la península ibérica, compraban mujeres, y si no compraban, no digo esclavas, pero sí chicas educadas en el mundo musulmán, porque en el mundo musulmán las educaban a cantar, a bailar, a arreglarse, a componer poesías, y estas las traían a los reinos cristianos, y gran parte de la poesía cristiana medieval, obviamente de España, también del sur de Francia, pero básicamente de España, procedía de Al-Ándalus. Bueno, hacer esta comparación es excesiva, yo comprendo que es excesiva. Lo de las cristianas o de las mujeres las que vienen de Al-Ándalus está bastante bien estudiado. Pero hay un texto de Jenofonte, que esto es muy importante, el económico, que es conocido. El económico consiste en que un señor se casa y entonces le va educando a su mujer, una chica también joven, que no tiene ni idea de lo que es una casa griega. Una casa griega no es solamente un piso, sino es el conjunto de tierra, de esclavos, de patrimonio que tiene, y eso es lo que tenía que administrar. El término es muy interesante. El término para la vivienda griega es el de oikos. Perdón. Como el yogur, que por eso le han puesto ese nombre. Bueno, entonces, en la Jenofonte, entonces va explicándole a la chica lo que es una casa, lo que es una vivienda, lo que son los esclavos, lo que es la primera planta, segundo, dónde viven las mujeres, dónde viven los varones, a quién tiene que recibir, a quién no tiene que recibir, dónde se guarda el aceite, el grano, dónde se guarda la ropa, los arcones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tratado por el cual conocemos nosotros bastante bien la vida griega, la vida ateniense, la vida doméstica ateniense de ese momento. Pues Jenofonte, y está considerado, es una manera, digamos, realmente de enseñar a la muchacha la administración doméstica.
Bueno, pues Jenofonte dice que a su mujer le ha educado Aspasia. Dicho de otra manera, que si conexionamos los dos datos y además cronológicamente coinciden, se puede demostrar, Aspasia lo que hacía era a la mujer ateniense enseñarle realmente a administrar su casa. Algo que es un fenómeno trascendental. Y le enseñaba a administrar su casa desde el punto de vista económico y probablemente también desde el punto de vista sexual. Entonces, claro, una sociedad pacata como era la ateniense con respecto a las mujeres, una mujer que viene de Mileto, que es una cultura muchísimo más abierta que la ateniense del siglo V a.C., abierta a otras culturas, todo el Oriente Medio, no solamente la cultura persa, sino la cultura egipcia, la judía, todas las que están rodeando, les podría parecer a los atenienses una desvergonzada absoluta y total. Lo mismo que a nosotros nos han parecido durante cierto tiempo las francesas, cuando yo era crío, y luego las actrices. Y las actrices todavía siguen teniendo cierta fama de este tipo. Yo creo que la noticia esta de que es una hetera se debe en parte a esta libertad de vida que tiene esta mujer. O sea, esta vive por su cuenta, una cosa inaudita realmente en Atenas, porque las mujeres no podían ser representadas jurídicamente, o solo por el padre, por el marido, por el hermano, por el hijo o por un tutor, pero ellas no podían tener ninguna representación legal. Y en cambio esta mujer vive sola y encima está enseñando a renovar la manera de vivir de las mujeres atenienses. Y yo creo que esta es la razón básica y fundamental por la que Pericles le llama a ella. Dice, ven aquí porque sé que estás renovando la vida social ateniense desde una perspectiva determinada, que es obviamente la administración doméstica. Pero es que luego esto hay que tenerlo en conexión también con la administración, o sea, con la manera incluso de ser las viviendas atenienses. Hipódamo de Mileto es el que introduce en Grecia las construcciones de ciudades que se llaman ortogonales. Es decir, la ciudad griega tradicional es un desastre absoluto que crece sin control ninguno. Es decir, da lo mismo construir una casa. Había tres grandes zonas. Una ciudad griega tradicional, tiene tres grandes zonas que son la Acrópolis, donde están normalmente los templos, el Astu y, digamos, la ciudad, la polis. La polis, Astu, y esto era la Acrópolis. La Acrópolis porque suele ser siempre en una zona elevada por prestigio. Allí están los templos para que la gente que viniese de lugares distintos, por el templo que estaba allí, dijeran, aquello es la ciudad de Atenas o la ciudad de Corinto o la ciudad X. Y estaban los templos, que eran los templos tutelares, que además hacían la función de banco. Lasti era la zona de la ciudad donde se vivía. Y esto es un callejeo absolutamente inhóspito, no había separación de calles, la gente orinaba en cualquier sitio, tiraban las orinas por las ventanas, las casas eran apretadas, con un ventanuco apenas para salir el humo, en fin, era un desastre total. Y en cambio lo que ha quedado, digamos, como hecho histórico realmente de trascendencia para Occidente ha sido la polis, que era donde los ciudadanos vivían, que estaba la asamblea, estaban las cárceles, estaba el mercado y el ágora, la plaza. Realmente esto es un hecho histórico también descubierto por los griegos frente a las ciudades de Oriente en donde no existe plaza. Ahí solamente existe el palacio del rey y todo lo demás es basura. Bueno, pues entonces lo que hace Hipódamo de Mileto es construir ciudades
rectilíneas. Obviamente estos son calles. Que esto en Oriente se conocía desde hacía mucho tiempo, en la India y demás, pero bueno, el hipódromo de Mileto lo hace. Y la plaza la coloca también en un lugar, y además son modulares. Coge un cuadrado de estos, lo multiplica por 3 y es la plaza, lo multiplica por 4 y es la zona residencial, lo multiplica por 5 y es etcétera, etcétera. Lo mismo que luego en la Edad Media las iglesias, por ejemplo, cristianas de tipo románico, son modulares también. ¿Habéis visto San Martín de Fromista? No, solo en foto no. No, solo... Pues merece la pena ir allí, porque eso es un prodigio de iglesia y es absolutamente modular. Pero también los templos griegos son modulares, también los templos griegos son modulares. Bueno, pues además de esto, las construcciones de nueva planta o la propia ciudad de Mileto reconstruida por Hipódamo, lo que hace Hipódamo es también la propia vivienda, la reforma por dentro. Y reforma por dentro la cocina, que era el núcleo fundamental. Y lo que hace es aproximar el lugar donde se hacía el fuego, lo aproxima a la pared, hace una especie de chimenea, hace un agujero arriba y de esa manera, digamos, las viviendas dejan de estar cubiertas de humo todo el día y se podía realmente respirar. Obviamente nosotros no podemos atribuir a Aspasia semejante concepción, pero sí teniendo en cuenta que Aspasia e Hipódamo proceden los dos de Mileto y que los dos están en el entorno de Pericles, a mi modo de ver, yo creo que Aspasia también es un indicio más de que el ambiente en que se mueve Aspasia es también el ambiente de la, digamos, de la racionalización que gira en torno a Pericles. Bueno, otras noticias nos dicen que Aspasia fue maestra de retórica. Pero ¿qué significa la retórica en el mundo griego antiguo? Pues la retórica significa, para nosotros retórica es tener habilidad de exponer en una palabra pública los intereses que uno tiene de tal manera que convenzamos a la gente. Y esto también era en Grecia así. Pero en el momento en que estamos hablando, yo creo que la retórica va unida realmente a la teoría política. Es decir, un buen orador es un buen político para un griego del siglo V. Esto es crucial. Cuando a los sofistas se les pregunta qué es lo que usted hace, dice: yo enseño retórica, y es decir, participar en la vida pública. Tener en cuenta que es el momento de la democracia, de la eclosión de la democracia, y donde cada cual tiene que aprender a defender sus intereses. Entonces, a mi modo de ver, este dato también es relevante para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de que Aspasia es maestra de retórica, porque nadie se lo niega, esto nadie se lo niega. Le llegan a atribuir nada menos que el Menéxeno de Platón. Platón es un diálogo poco conocido, en donde a Sócrates le tienta a Menéxeno diciéndole que quiere echar un discurso, y Sócrates dice: bueno, echar un discurso funeral, esto está chupado, le dice Sócrates. Es una cosa muy simple. Ah, sí. Dice: sí, porque son una serie de tópicos, lo cual es verdad. Dice: yo ayer mismo estuve con Aspasia, y si quieres te echo uno, el que me improvisó ella a mí. Y entonces le echa un discurso fúnebre, y algunos dicen que es más o menos una reproducción del discurso de Aspasia, ¿no? Pero es que el discurso de Pericles, a propósito cuando Pericles echa el discurso del año, me parece que es 29, de los funerales, el funeral algunos lo atribuyen a Aspasia. Yo creo que esto es una locura, por una razón bien, locura histórica, porque le llegan a atribuir a Pericles las ideas políticas de Pericles. Y claro, Pericles, cuando se encuentra con Aspasia, era un demócrata absolutamente que dominaba toda Atenas, es decir, era un hombre en la plenitud de su vida y de su vida política. Entonces no hay, creo yo, otra cosa es que haya influido Aspasia en decisiones concretas de Pericles.
Esto sí, aquí le atribuyen varias fuentes, por ejemplo, la guerra de Samos, que Pericles pues, no estaba muy interesado, pero esta le dijo sí, porque tenía ciertas rencillas, por lo visto, con Mileto. Pero, ¿por qué entonces se le atribuye a Aspasia la capacidad oratoria y la enseñanza oratoria? Porque tiene intereses políticos, porque es una mujer que tiene ideas políticas en la cabeza. ¿Y cuáles son las ideas políticas de Aspasia? Pues probablemente más o menos las de Pericles. En primer lugar, la democracia. En segundo lugar, la igualdad entre los géneros, o cierto tipo de igualdad, porque claro, hablar de igualdad en el siglo V a.C., esto todavía no sé si a alguien se le habría pasado por la cabeza, pero sí la actualización de la actividad de las mujeres por descontado. Y entonces yo creo que a Aspasia se le pueden atribuir este tipo de ideas. Por otro lado, la comparación, los dos discursos, tanto el que se le atribuye a Pericles como el que le atribuye a Aspasia directamente Sócrates, manifiestan claramente el ideario de la sociedad ateniense. Es decir, Atenas es autóctona, es decir, han nacido allí, no son advenedizos. En segundo lugar, son los líderes de la cultura griega, han luchado por todos los griegos, pese a que en ese momento están viviendo unos momentos malos de su propia historia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se dice que Aspasia es una maestra de oratoria, probablemente sí, pero lo que se está diciendo, a mi modo de ver, es que tiene ideas políticas, que sabe defenderlas. Incluso hay una fuente que dice que cuando la acusaron, ella no podía defenderse en el juicio, quien la defendió, el discurso que hecho se lo había redactado la propia Aspasia. Lo cual está muy de acuerdo también con lo que he dicho en la primera parte, de que Aspasia está poniendo al día a las mujeres en la administración doméstica, pero también en las nuevas formas de sociedad que hay en la vida ateniense. Bien. Otro dato que se habla de ella es que es concubina o que es una hetera. Esto es lo más discutido, porque los comediógrafos, Aristófanes y demás, la zahieren por eso, la critican por eso, que es una hetera. Bueno, lo que parece por los datos, a mi modo de ver, es que era una concubina. Pero ¿qué es una concubina en el mundo griego? Esto es interesante saberlo, y que se sabe, los historiadores lo saben bien, pero a nivel popular no, porque en España una concubina es una querida que tienes de estrangis, una persona casada, un varón que está casado y tiene una querida de estrangis, lo sepa o no lo sepa la mujer. Recordad que hay novelas y películas de comienzos del siglo XX en donde el famoso burgués catalán pues, tenía una querida y su prestigio era que tuviese un piso mejor que la querida del otro burgués. Y además su mujer estaba incluso a veces hasta orgullosa de este tipo de cosas. Bueno, en Atenas voy a hacer un muy breve resumen de la vida sexual de los varones y de las mujeres, porque tiene que ver con este tema. La vida sexual de los varones atenienses es muy rica y muy promiscua. Estoy hablando de los varones libres, estoy hablando de los esclavos. Bueno, normalmente un chaval a los 12 años, 13 años, pasa a formar parte, a ser querido de un adulto de más de 30 años. Es decir, la pederastia en Grecia, no es un vicio, es una institución, como aquí ha sido antes el noviazgo. Esto es una cosa que es conveniente insistir. Los padres del chaval entregaban el chaval a ese adulto, y cuanto más dinero, más prestigio social, más poder político tuviese ese adulto, mucho mejor para el chaval. El adulto se responsabilizaba legalmente de la enseñanza o no enseñanza, del trato o no trato que daba al chaval. Entonces, el chaval podía estar en manos de este adulto, quiere decir, educado por este adulto,
hasta los 30 años, que era cuando se casaba, o podía pasar por otros 2 o 3 o 5 adultos, según si él estaba contento o estaba descontento con el adulto respectivo. ¿Por qué la institución de la pederastia en Grecia? A mi modo de ver, por razones de tipo demográfico. Es decir, Grecia era un país muy pequeño y además muy quebrado por las montañas. Grecia es un país muy montañoso. Y entonces no tenían tampoco en Grecia grandes terrenos, como puede haber en Castilla, por ejemplo, de alimentación, de trigo y demás. Entonces, ¿cómo compensan, diríamos, las aficiones sexuales con las necesidades pedagógicas, que no existen colegios públicos ni privados, con la necesidad de controlar la demografía, pues a través de la pederastia? Entonces, de esa manera se cumple la función pedagógica, se cumple la satisfacción sexual y se cumple también el control de los nacimientos, porque si no, Grecia no hubiera podido, digamos, dar abasto a todo. Y en ese sentido es equivalente a otro problema demográfico griego, que es la colonización. Precisamente porque en Grecia sobra gente, colonizan lugares y además los colonizan de una manera absolutamente organizada. Recordad cómo las colonias griegas están planificadas por la propia ciudad. No es como ahora que unos iban a Alemania o iban a Hispanoamérica o vienen ahora desde África aquí. No, era la propia ciudad la que organizaba sus lugares para allí continuar su forma de población. Bueno, esto es la primera parte de la vida de un hombre libre. A los 30 años más o menos se casa con una muchacha de unos 15 años que ya he dicho antes. Pero él, a partir de los 30 años, tiene a su vez simultáneamente, tiene relaciones sexuales con su mujer para tener hijos legítimos que le hereden. A continuación se hace cargo de algún muchacho, es decir, él se convierte en amante de un pedófilo, diríamos hoy, porque eso aquí suena horroroso. Y al mismo tiempo puede tener relaciones con otra segunda persona muy estable, que son las concubinas. Las concubinas están reconocidas, tienen sus derechos, los hijos de las concubinas no heredan, eso no, pero el marido podía llevar a casa los hijos que tiene con la concubina. De tal manera que esto a veces organizaba muchos líos, claro, porque las esposas legítimas quieren tener los privilegios para sus propios hijos, y no siempre esto era posible. Y normalmente las concubinas tenían un piso, 2, o en fin, estaban bien abastecidas. Pero es que además el adulto, este hombre libre, tiene además relaciones sexuales con esclavas propias o ajenas y con prostitutas. O sea, que os dais cuenta cuál es la vida sexual de un adulto griego libre. En cambio, la mujer, como se sospechara que tenía alguna relación extramatrimonial, matar no se la mataba, legalmente no era posible, pero se la despreciaba totalmente, se la expulsaba de casa, se la mandaba a la casa del padre otra vez, sin devolverle el patrimonio que había llevado. Bueno, entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque las concubinas tienen un estatuto legal, no son prostitutas y tienen las mismas funciones casi que una esposa legal. Entonces, cuando las fuentes hablan de que esta mujer de que Aspasia es una hetera o prostituta, hay que tener mucho cuidado. A mi modo de ver, no creo que fuese prostituta, porque no hay ninguna información concreta de que esta mujer se vendiera en la calle. Y en cambio sí tenemos información de que Pericles la cuidó con todo lujo de detalles.
y después de lo que he dicho antes también, sobre que era una mujer que daba educación a las mujeres, poniéndolas al día en la administración y en la participación de la vida política, yo creo que se entiende mejor este tipo de fuentes que hablan de ella como hetera o prostituta, no sé si hay alguna que llega a decir, pero como hetera. Yo diría que es concubina. La concubina cae en el modelo típico de cualquier concubina griega, de las que nosotros estamos bastante bien informados. Va. Otra cuestión importante que ha dado el título, he dado título a esto, es la de anfitrión. Los banquetes griegos son otra institución de primera talla, sobre todo en Atenas, en otros lugares también, en Corinto y demás. El banquete griego, tenéis que tener en cuenta que en Grecia no existían partidos políticos, pero sí existen grupos de poder, los lobbies. Bueno, pues estos grupos de poder se asientan siempre en reuniones que son banquetes, que se celebraban en casas de una persona y luego iban a casas de otros. El banquete griego también está muy estudiado y es una de las instituciones más sorprendentes y más ricas de la cultura griega, porque el banquete tenía dos partes. La primera parte era en la que se comía, por así decirlo, no mucho, y en la segunda parte era en la que se bebía básicamente, pero tenía una costumbre curiosísima, y es que todo banquete tenía un presidente, simposiarca se le llama, un presidente que imponía. Por ejemplo, figuraos que nosotros estemos reunidos ahora en un banquete, ¿no? Y que yo aquí soy el gran jefe, y entonces de repente digo, bueno, vamos a ver, hoy vamos a hablar del amor. Y tenemos el banquete de Platón, es el prototípico. O hoy vamos a hablar de la lucha de los persas, o vamos a hablar de los gigantes y cabezudos. Bueno, pues entonces cada uno de los comensales tenía que dar una impresión, un discurso, o echar incluso en verso de aquello que se estaba comentando. Y está comprobado que gran parte de la poesía lírica griega arcaica, la monódica, procede de banquetes. Incluso Aristóteles, se conserva una poesía de Aristóteles que ha nacido, por lo visto, en uno de los banquetes al que él asistió. Bien, eran lugares obviamente en donde se frecuentaban personas más o menos de la misma ideología, aunque de temperamentos muy diferentes. Hoy se celebraba en mi casa, mañana en la tuya, etcétera, etcétera. Y yo invitaba a un amigo, pero ese amigo podía invitar a otro. Entonces eran lugares de socialización ingente. Había temas tabús, por ejemplo, no se podía hablar de guerras ni de conflictos. Allí solo se iba a gozar y a pasarlo bien. Y era un tema, tenían una dimensión religiosa. Siempre había dioses que los protegían, básicamente dos. Uno era Zeus, por el que se brindaba siempre en el medio del banquete, se brindaba por Zeus, y luego, por supuesto, Dioniso. Dioniso era el gran dios de los banquetes. Y al final del banquete había un festejo, se retiraban todas las mesas, estaban servidos por esclavos, se retiraban todas las mesas, y venían pues los danzarines, las flautistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era un lugar de regocijo, de encuentro de pensamiento político, de fuerza realmente, y de discusión. De Pericles se cuenta, el propio Plutarco dice que no iba jamás a ningún banquete, salvo excepciones muy raras, pero que él organizaba muchos banquetes en casa. Entonces, claro, yo me imagino que la gran anfitriona era la amiga Aspasia. Las mujeres no participaban en los banquetes, nada más que al final del banquete. Si habían participado por casualidad cuando
cuando llegaba el final ellas se tenían que marchar. Pero Aspasia, por lo que nosotros sabemos y las fuentes dicen, participaba en todos los banquetes que organizaba Pericles. Entonces, y en estos banquetes están presentes Anaxágoras, está presente Sócrates, está presente Protágoras, está presente Hipódamo de Mileto, Iriafidias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta mujer no es que fuese la anfitriona en el sentido literal del término, porque quien organiza los banquetes es Pericles, pero ella participa con los demás asistentes a este tipo de banquetes. Y hay noticias que nos dicen también que ella discutió sobre la moral o no moral de una flecha que mata a una persona, por ejemplo con Protágoras y demás. Entonces, estos son todos los lados típicos también de la sociedad ateniense en donde esta mujer está implicada. Y ya para terminar, hasta tal punto esta mujer forma parte, yo diría, de la racionalización griega de su tiempo, que es acusada de impiedad y de introducir nuevos dioses o de tratar temas de astronomía, como dice aquí Plutarco. Recordad que esta es la acusación que le hacen a Sócrates, literal. Sócrates en la Apología dice: me acusan de introducir nuevos dioses en Grecia, de corromper a la juventud. Y entonces se defiende que él ha cumplido todos los ritos de su ciudad y que quienes se le corrompen son los que enseñan maldades a los atenienses. Pues hasta le acusan de lo mismo, le acusan a Anaxágoras y como aquí dice, le mandó marchar a Pericles, le mandó marchar porque si no se lo iban a matar. A Protágoras le ocurre lo mismo y se tuvo que marchar. Entonces eso es, a mi modo de ver, un indicio más todavía de que esta mujer forma parte del grupo sofista en sentido amplio, que supone una actualización y una racionalización de la vida griega. Entonces, ya para terminar, pero simplemente como resumen, yo creo que las noticias en torno a Aspasia lo que hacen es confirmar que en el momento en que esta mujer aparece, representa dentro del movimiento de las mujeres en Grecia en ese momento, representa el proceso de racionalización de la vida griega, en donde no solamente ella como mujer se pone al día, es una mujer destacada, sino que trata además de poner al día a las mujeres en esta cuestión. Y nada más, si queréis preguntar algo. Muy bien. Yo tengo varias preguntas. No sé si preguntártelas una a una o como quieras, lanzar todas y... Vale, bien. Sí, pues si podrías comentarnos sobre los tipos de hombre que has hablado en la introducción, sobre los tipos de hombre, el político, el guerrero y el sabio. ¿Qué momentos de la historia de Grecia confluyen los tres tipos? Si hay algún momento en el que se idealizaba una persona que reuniera las tres características o dos de las mismas, y si eso era algo que se deseaba, ¿no? ¿En qué momento? Y luego, por paralelismo, en las preguntas siempre tengo yo en mente la geografía y la cronología, ¿no? Si se puede establecer algún tipo de relación entre la figura, no coinciden cronológicamente, claro, pero sí coinciden geográficamente, Safo y Aspasia, ¿no? Aspasia natural de Mileto, Safo de Lesbos. ¿Y qué supone Asia Menor y el Dodecaneso en este modelo cultural del que estás hablando? Quería preguntarte por último si hay alguna fuente que recoja esta idea que has dado de la institución de la pederastia como, digamos, liberadora de una carga familiar para los padres, ¿no? Si te he entendido bien. Si hay algún texto, si hay historiadores y demás que...
Y nada, una idea que me ha venido, que no es una pregunta, no he querido intervenir para no interrumpirte, cuando hablabas del banquete y que en el banquete no se habla de guerras, algo similar sucede hoy en día, en el siglo XX-XXI, cuando decimos, bueno, pero no se habla de política, ¿no? Cuando nos reunimos el 24 de diciembre, no, parece que es bueno, no se llega a decir, no se llega a formular verbalmente. Cuando se formula ya es porque alguien ha tenido el desliz de meter la política y ya vamos, una curiosidad, así más de que hay ciertos hilos comunes, ¿no? Esas son mis preguntas. Bueno, voy a empezar por las dos últimas y me vais a disculpar porque me voy a citar. Sobre la pederastia, yo tengo un libro que se titula Costumbres eróticas occidentales. Y entonces hablo de ciertas costumbres eróticas y dedico, me parece que son los 2 primeros capítulos a la pederastia, al erotismo griego, a la teoría de la amistad en Grecia, y en total son en torno a 80 páginas. Entonces allí tenéis, en este libro tenéis un apartado dedicado a la vida sexual griega, o sea, al concepto que los griegos tienen sobre el amor, la heterosexualidad adulta, que es la que yo he descrito, en donde está insinuado un poco lo de la, ¿cómo se llama? El concubinato. Está la pederastia mucho más desarrollada, pero allí tienes cantidad de bibliografía. Quien se ha metido o sea, se hablaba del amor dorio. Cuando se hablaba de la pederastia en Grecia se hablaba del amor dorio, ¿no? Y que, por ejemplo, Aquiles y Patroclo, Aquiles era el querido de Patroclo y demás. Pero nadie se acababa de meter, digamos, con el tema a fondo. Yo creo que fue Foucault y los alumnos de Foucault, o los sucesores de Foucault, los que han estudiado esto con mucho detalle. Sobre todo, los norteamericanos. Hay una pila de gente en Norteamérica, Winkler y en fin, unos cuantos que ahora no recuerdo, y los franceses también, Brûlé, Pomeroy es otra, Sara Pomeroy, que está, no sé cómo se pronunciará, el apellido es como francés, pero creo que esta es norteamericana. Estos han tratado esto con mucho detalle. Si quieres estudiar, ahí tienes bibliografía este libro está publicado el año, me parece que es 16, no, el año 19, y entonces la bibliografía es bastante reciente la que te da allí, ¿eh? Lo digo porque yo ahora títulos exactos no. ¿Sabes quién ha tratado este tema también? Entre otros, Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es pues Martha Nussbaum que tiene sobre el estoicismo, el tema de la felicidad, etcétera. Ha trabajado también con estos en alguna obra colectiva, que yo no sé si el título no recuerdo, que es algo así como la sexualidad griega o algo por el estilo. Lo digo porque también, pero no es la más importante, ¿eh? Entonces ahí tienes mucha bibliografía, yo creo que además es muy bonita la bibliografía que hay porque trata tanto el aspecto teórico de justificación de la pederastia, la imagen que tienen de la mujer, que yo no he mencionado, por qué la mujer es más frágil que el varón, dan argumentos de tipo médico, y esos típicos médicos luego tienen expresiones caracterológicas, en fin, está muy bien, yo creo que este libro está bastante bien recogido, pero está muy bien estudiado. Pero la reconexión de la pederastia con la demografía ha sido cosa mía. Tengo un amigo que es sociólogo, le contaba un día esto y tal, me dijo, Fernando, esto es probablemente por problemas demográficos. Y yo estuve pensando y es muy equivalente, o sea, el colonialismo, el tipo de colonialismo que es expulsar griegos de la península a otros sitios porque no caben, literalmente no caben, no hay para darles de comer, y con lo de la pederastia coinciden. Entonces ahí tienes este asunto. Bueno, sobre el tema del banquete, un matiz, acabas de decir, es verdad, hoy de política no se habla, pero esto es una cosa reciente, porque me vais a permitir aquí no fardar, pero yo soy más viejo que vosotros, porque cuando yo era joven, o sea, cuando yo tenía 20, 30 años, comíamos y se hablaba de política, pero el problema fue, no voy a decir qué político, pero en primer lugar con ETA,
Aquí en el País Vasco se negó toda posibilidad de hablar de política en un banquete. Pero es que luego a nivel nacional, si yo iba a Madrid, que tenía amigos en Madrid, ya seguíamos hablando de política, unos de un partido, otros de otro, y eran conversaciones pues tan agradables como habían sido las anteriores. No había ningún problema. Hasta que hubo un partido que tomó el poder y a partir de ese momento era imposible hablar de política en una conversación. Lo digo, esto es interesante, ¿no? Pero bueno, la función del banquete, hoy día hay muchos banquetes de tipo de empresa, incluso lo utilizan las empresas para reforzar la productividad, me parece que le llaman la sinergia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero claro, esto es un sentido absolutamente de rentabilidad productiva la que tienen los banquetes de empresa, no la de los amigos, obviamente, ¿no? Y hoy día el banquete en Grecia cumple muchas más funciones porque yo puedo comer con un amigo, pasarlo bien, pero pertenecer a partidos diferentes, no pertenecer a ninguno. Pero es que todo eso estaba en el banquete griego, todo, al mismo tiempo. Entonces, digamos, la función social del banquete, más allá de cómo se desarrolla o no, se multiplica por 1000 en Grecia. Y también en este libro, dedico todo un capítulo con mucho más detalle las fases del banquete, cómo se recibía, cómo se invitaba, qué funciones cumplía, con cantidad de textos. Hay un texto muy bonito de Jenofonte, por Dios, del filósofo presocrático, del poeta Jenofonte, no, ¿cómo se llama? Mi memoria, es un texto precioso en donde describe un banquete, en poesía describe un banquete. Entonces está muy bien. Allí tienes una información también bibliográfica, aparte de lo que yo digo, una información bibliográfica muy bien hecha. Bueno, sobre la convergencia de los tres tipos, ¿no? Yo creo, la convergencia, vamos a ver, es que el sabio no es exactamente una figura en Grecia, a mi modo de ver, una figura tipificada frente a otras, sino que el sabio es algo así como la valoración de una persona que se hace por su contribución a la comunidad. Y no he dicho, pero lo digo ahora, no se trata, el filósofo es un sabio, pero por eso he elegido personas, salvo Sócrates, y Epicuro también es filósofo, que no son los prototipos de Grecia, porque Sócrates, los griegos lo matan, pero Platón no le conocía a nadie, ahora es una figura de Grecia, y Aristóteles era un hombre desconocido, son filósofos, ¿no? Bueno, he mencionado un dato para que os hagáis una idea. Los grupos pitagóricos se les conoce obviamente por sus descubrimientos matemáticos, pero eran también grupos de tipo político y de tipo religioso. Y estos daban una enseñanza muy, muy reglada mucho antes de Platón. Tenían sus grados, etcétera, etcétera. Y una de las enseñanzas que daban era lo que ellos llamaban la paideia moral. ¿Y en qué consistía? En comentar la Ilíada y la Odisea, que prácticamente se las sabían de memoria, como muchos griegos, pero ellos se las sabían de memoria. Y entonces elegían la figura de Aquiles y la figura de Odiseo como prototipos de sabio. Ellos los llaman sabios. Y entonces dices, bueno, pues ¿cómo va a ser Aquiles un sabio? Pues si era un sabio, y te dan ellos por qué sabio, en qué momentos Aquiles está tocando la lira y la flauta, la lira, en qué momentos Aquiles desarrolla su amistad, que es un valor esencial no solamente para todo el mundo griego, sino también para los pitagóricos en especial, ¿no? Entonces diríamos y Odiseo también, ¿no? Hay otro tipo de cosas, la prudencia, etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, no se trata del sabio como una actividad determinada, sino de lo que se trata es de que esa actividad, la que fuera, digamos, sea reconocida como útil para la comunidad. En ese sentido, la convergencia es total. Vitruvio, creo que el otro día dije, Vitruvio es romano, y obviamente la arquitectura que escribe Vitruvio es la romana y también la griega,
pero a Vitruvio se le llama sabio, sabio, no por ser arquitecto, sino porque lo que él hace, en este caso construir básicamente edificios y murallas y acueductos, es útil realmente para la comunidad. Entonces, o sea, más que hablar de convergencia cronológica, yo diría esto, o sea, ven a una persona que por sus capacidades puede resultar útil a la gente y es sabia. Entonces esto va desde el comienzo. Homero es un sabio, los poetas son sabios, claro está. Lo que ocurre es que el modelo de sabio cambia. Los sofistas se enfrentan de plano a los poetas. Hay un texto famosísimo de Protágoras, y en donde empieza la Ilíada, ¿no? Menina, Idecea, Peleiadeos, Agileos, y dice, este Homero es un ignorante, porque en el primer verso comete 3 o 4 faltas. Menin, que es cólera, o sea, que es una noción masculina, la utiliza como femenino, llega a decir este Protágoras, ¿no? Y a continuación una serie de cosas. Entonces ellos quieren sustituir su tipo de sabiduría a la sabiduría de los poetas, y recordar luego la crítica de Platón, que en el fondo es una continuación de esta crítica, o sea, de sustituir el tipo de sabiduría por otro. Y por eso he dicho también que lo que representa Aquiles es la mentalidad del linaje, la mentalidad guerrera. Bueno, y luego sobre la comparación entre Safo y Aspasia, efectivamente, yo creo que en Grecia hay pocos antecedentes de Aspasia, pero Safo es el más destacado, evidentemente, ¿no? Safo y además procede también de las islas, es decir, de las islas orientales, que es una zona donde probablemente había muchísimo más libertad, ¿no? Lo que hacía Safo no se sabe con exactitud, pero lo que sí se sabe, por ejemplo, ya han estudiado también esta gente que ha estudiado la pederastia, es que el primer concepto sexual que aparece en la literatura no ya griega occidental es el lesbianismo, dedicado a Safo. Es decir, el tipo de sexualidad que Safo describe en sus poemas es el primer concepto que se ha formulado como concepto sexual. Y es evidentemente una antecesora, por así decirlo, porque Safo, por lo que conocemos, tenía también una escuela de mujeres que las preparaba probablemente para el matrimonio. Si ella era lesbiana en el sentido actual del término o no, esto está discutido, probablemente sí, pero no se sabe con mucho detalle, ¿no? Probablemente en este tema de la pederastia y del lesbianismo y demás, la cultura, los investigadores han sido muy puritanos. Y claro, el grupo, digamos, no es el grupo, pero vamos, la gente de mentalidad Foucaultiana y demás, pues todos han roto este tipo de tabús, han dicho, no, aquí hay. Y además es muy bonita ese tipo de investigación, porque no solo maneja textos literarios, maneja sobre todo, básicamente también, cerámicas y representaciones, y son realmente textos muy bonitos, preciosos. Muy bien. Así, a mí siempre me ha parecido que las heteras como que tienen una similitud con las geishas japonesas. ¿Puede ser? Claro. Y yo no lo he dicho, pero es lo que he dicho yo de estas andaluzas que pasan al cristianismo. Es ese tipo de mujeres que tienen una preparación muy especial y muy superior al resto de las mujeres de su sociedad, por 2 razones. Una, porque están preparadas específicamente para tratar con hombres, y tratar con hombres significa muchas cosas. Estas geishas, por lo visto, deben ser azafatas de alto standing, ¿no? Y luego, en segundo lugar, porque llevan una vida fuera de la familia, que normalmente en sociedades tradicionales la mujer es muy ignorante porque ve el mundo a través de los ojos del marido, mientras que las prostitutas lo ven en directo.
O sea, una prostituta ateniense, una prostituta romana, una prostituta que vive en el Congo, conoce el mundo mucho mejor que su marido, si es que lo tiene, y que su padre y que sus hermanos, porque tiene clientes de 26 tribus distintas, occidentales, no occidentales y de todo tipo, y habla con ellos. Y entonces es más culta que ellos, como anécdota. Además, también creo que las geisas tenían su propia escuela de preparación donde aprendían. Es que claro, es que eso es yo lo poco que sé de las geisas son de unas técnicas de absolutos, de servir el té, cómo vestir, servir el té, eso debe ser una cosa absolutamente complicada. Yo he leído alguna novela de Kapabata, me parece que es, y vamos, se versa básicamente en que una de las personas de la novela es experta en servir el té. Bueno, esto es una cosa muy curiosa, muy sorprendente, ¿no? Y me permitís, o sea, yo tengo una novela sobre la Madalena y la he hecho prostituta, nadie sabe si era prostituta o no. Los datos que tenemos de ella, simplemente los evangelios dicen que echó de ella el Señor a 7 demonios, pero nadie sabe lo que es eso. Bueno, pero la he hecho prostituta, ¿por qué? Porque quería hacer ver que era una mujer realmente que conocía su mundo, ¿no? Que conocía su mundo, y a Jesús de Nazaret le da ciertos consejos, le está diciendo, mira lo que te está pasando o lo que te va a pasar. Pero claro, porque es que esta mujer conoce el mundo romano, tiene clientes romanos, tiene clientes griegos, tiene clientes judíos, de alto standing básicamente, porque desde el comienzo dice, yo no quiero aquí a pobres. Y entonces, y está pensado en esta idea. Y las mujeres esas del Andaluz, que también están muy estudiadas, eran escuelas específicas, y hay excelentes poetas. Yo he leído poemas, lo que pasa es que ahora no me acuerdo nombres, pero poemas de estas mujeres, algunos son preciosos. ¿Alguna cosa más? No, una pequeña reflexión. Se me ocurre que a medida, y estoy pensando en el siglo de Pericles, a medida que lo sublime militar, la iglesia, la religión en aquella época y el ejército, van cediendo espacio al comercio, el comercio, en Atenas muy especialmente, es capaz de gestionar mejor los excedentes procedentes de la agricultura y la ganadería. Esa mejor gestión de excedentes produce o facilita el espacio al ocio, el ocio al pensamiento, y no solo de los varones, sino de las mujeres también. Probablemente, claro, pero probablemente has hecho una especificación muy concreta de la tesis que he dicho yo. Claro, lo que he dicho yo es eso, o sea, es una sociedad más compleja que requiere más preparación en todos sus miembros. En los varones se presupone, pero en las mujeres también. O sea, no es lo mismo llevar una casa en donde simplemente hay que cavar, pongo por caso, que es la agricultura tradicional, por muy grande que sea, que una casa en donde el producto de lo que se cava, es decir, el producto de la agricultura, tienes que llevarlo al puerto y de ese puerto llevarlo a Egipto. Y como quien administra esto, el trabajo fuera de casa sigue siendo el varón, pero el trabajo dentro de casa de almacenamiento o lo que no se almacena, etcétera, etcétera, está en manos de la mujer tiene que ponerse al día. Totalmente, o sea, yo creo que acabas de decir con más precisión lo que he dicho yo, o sea, dentro de lo que he dicho yo. Sí, yo estoy convencido. Además, la economía ateniense de este momento es básicamente una economía mercantil. Tiene tres ramas, o sea, la agricultura, la cerámica y la economía mercantil, ¿no? Y cuando se lee a Platón es un poco posterior, pero bueno, cuando se lee a Platón, el gran enemigo de Platón, el gran enemigo social de Platón,
es el mercantilismo, la mentalidad mercantil. Esto es lo que Platón socialmente, sobre todo en juventud, que es donde refleja bastante bien la mentalidad de Sorder, es lo que Platón refleja, o sea, su adversario son básicamente la mentalidad mercantil y la igualación que eso conlleva. O sea, Platón asocia la mercantilización con la igualación con la democracia. Entonces, claro, la democracia te puedes imaginar dónde está. Platón diría, quizás la clave está allí, el mercantilismo, la clave está aquí. Bueno, en la tierra, ¿no? Eso ya. Platón era mucho más terreno de lo que parece, pero bueno, sí. Bueno, algunos dicen, ¿no?, que Platón es hacia arriba y Aristóteles hacia abajo. Bueno, es un pensador vertical, Platón es un pensador vertical, eso es verdad. La cuestión es saber si Platón se olvidaba de la tierra. Yo lo dudo, yo tengo escritos, nadie me hace caso, pero tengo escritos que Platón, eso que hablan de la trascendencia de Platón, es un cuento de Aristóteles, que se lo inventó Aristóteles, pero en fin, tengo libros escritos sobre el particular, nadie me hace caso, obviamente, pero yo sigo creyendo, pero en fin, esto nos lleva lejos, ¿no? Que cuando Platón habla de la teoría de las ideas, sigue hablando de las ideas en el mundo, o sea, no en otros lugares, porque hay textos específicos, su doctrina de los principios, a mi modo de ver, es los principios del mundo, no los principios fuera del mundo y los constitutivos del mundo. Pero bueno, esto es un problema más que metafísico de interpretar tradiciones históricas, ¿no? Yo creo que Aristóteles se metió a saco con la sensibilidad de Aristóteles y la de Platón son completamente distintas. La sensibilidad. Otra cosa es que Aristóteles esté acertado a la hora de interpretar a Platón, yo creo que no, pero en fin, estos son temas ya, son otras las cuestiones. ¿Alguna cosa más entonces? Si hay tiempo, pregunto yo. Sí, simplemente era saber tu opinión, que cuando se habla de literatura griega clásica se habla mucho de la misoginia. Yo te pregunto simplemente, ¿tú crees que hay odio a la mujer en la literatura clásica griega o simplemente poco interés por la mundo griego? Eso es un hecho, claro, lo cual no quiere decir que no haya excepciones. Hay un poema, bueno, en primer lugar, la misoginia en Grecia está claramente atestiguada en la Ilíada. O sea, según Homero, ¿cuál es la causa de la guerra de Troya? Una mujer. No digo que esto sea históricamente cierto, pero en la Ilíada esto marcó toda la tradición griega, salvo un par de poemas. Este Sícoro, que o sea, Helena es el enemigo malo en toda la literatura griega. Este Sícoro la criticó y luego cambió de opinión. Pero es que luego Gorgias considera un reto suyo reivindicar a Helena. Entonces escribe un discurso que titula El encomio de Helena. El encomio de Helena, efectivamente, que es un discurso magistral desde el punto de vista no ya retórico, sino desde el punto de vista de la concepción que tiene Gorgias de la retórica y que hay que ponerlo en conexión con otro que él tiene, que es sobre el no ser. Bueno, entonces es el bicho malo, esto es una cosa. Pero es que luego Hesíodo, que es lo que dice cuál es la maldición de los hombres para Hesíodo, la mujer Pandora, o sea, abre la caja de todos los males porque Zeus le han robado el fuego, y dice, bueno, pues ahora vais a ver lo que os voy a dar yo, y le da a la mujer, y lo único que queda en la caja esta de Pandora es la esperanza, pero la mujer está claro, es una maldición. Semónides, no Simónides, Semónides tiene todo un poema conservado que, vamos, la compara con todos los animales habidos y por haber, los más peligrosos, y encima le atribuye lo más peligroso de cada uno de ellos, ¿no? O sea, es una cosa tremenda, ¿no? En cambio, hay momentos en la literatura clásica, o sea, contemporánea de Aspasia, en donde hay una reivindicación. En la Medea de Eurípides, Medea, cuando va a ser abandonada por Jasón, se da cuenta, tiene un monólogo, una cosa espeluznante, diciendo de las cosas que han nacido en la tierra, la peor es la mujer, pero la peor mujer, ojo, la que más sufre. Y entonces empieza a contar, o sea, primero nos entregan nuestros padres a tíos que no conocemos, tenemos que estar sometidos a ellos porque ellos quieren, tenemos que hacer lo que les da la gana.
y después de mencionar una pila de cosas, dicen, y ellos dicen que eso de ir a la guerra nos libra a nosotros y que eso es un drama, dice, pero que tengan un hijo, a ver qué es lo que les ocurre. Hay en el siglo de Pericles, hay un movimiento, digamos, de reivindicación de la mujer, pero que es una literatura misógina, bueno, yo lo tengo claro. Y los textos médicos y los textos teóricos sobre la mujer para justificar su sometimiento al varón en el matrimonio son explícitos. En este libro también, aquí claro, no se puede hablar de esto, pero si no se puede hablar por el tiempo. Ellos dicen, parten de, o sea, la teoría médica es la siguiente: el hombre es lo seco y la mujer es lo húmedo. Bien. Y entonces, ¿de ahí qué conclusiones sacan? Pues que lo húmedo es algo irrefrenable y entonces debe ser controlada. Y entonces la mujer es un ser indómito, es decir, es un ser que todavía no está educado, y el matrimonio ¿a qué viene? Precisamente a domesticar la mujer. Pero al mismo tiempo no se le puede secar del todo, porque entonces dejaría de ser madre, o sea, porque la humedad, para ser madre, el feto, etcétera, requiere humedad. Y entonces la mujer es tiene unas ansias sexuales absolutamente incontroladas, y entonces, o sea, la mujer está entre una inocencia absoluta que no sabe dónde vive, un control total y una imagen de la mujer desde el punto de vista médico, porque esto trae consecuencias médicas, o sea, los tratamientos de enfermedades y demás, como algo casi animal. Los griegos saben que no es un animal la mujer, pero entre la conexión entre el animal y el hombre, o sea, entre el varón y la mujer con respecto al animal, la mujer está, en fin, más hacia el animal que el varón. O sea, la misoginia es evidente, tanto en los textos literarios como en los textos filosóficos, como en los textos digamos, médicos, ¿no? Y el texto de Platón, cuando habla del amor en el banquete, es absolutamente claro, ¿no? Él hace una clasificación de los tipos de amor y va especificando. El más bajo es el del varón a la mujer. Es que lo dice, o sea, no es que lo justifica. Dice, a la mujer hay que quererla porque te va a dar hijos, pero nada más. Y luego él pone como ejemplo supremo de amor la pederastia. Entonces, es un ejemplo clarísimo. Yo creo que la cultura griega es una cultura misógina en principio, lo cual no quiere decir que no haya quedado cosas. Las representaciones de la mujer son magistrales, ¿no? De la... Grandes heroínas en la tragedia y... Claro, claro. Pues muchísimas gracias por todo. A ti. Y hasta la próxima reunión. Muy bien. Muy bien.